Hola a todos, ustedes ya saben quién soy, gracias por estar ahí y por permitirme estos momentos, estos encuentros que me encanta tener con ustedes, donde, estoy entrando un poquito en sus vidas, compartiendo un poquito sus vidas con estas charlas semanales. Así que muchas gracias a los miles de seguidores que me están mandando cosas divinas, realmente divinas, y que me están siguiendo cada vez más de todos lados. Voy a tener que recorrer todos los países y agradecerles personalmente cuando esto termine a todos. Así que muchas gracias a todos. Bueno, hoy quiero hablar un poquito de la importancia de la duración del tiempo. La importancia de lo que dure determinadas cosas, del tiempo. Como a mí me gusta informarme y me gusta realmente tener opiniones de gente que sabe, estuve hablando con el venerable Lama, discípulo del Dalai Lama, que ha estado en mi programa de televisión y que próximamente lo van a ver aquí el programa por las redes sociales. Y también estuve leyendo mucho sobre las orientaciones del maestro japonés Mokichi Okada, que habla de la importancia del tiempo. Y eso es realmente muy importante. Ahora les explico. El tiempo es fundamental, me refiero al tiempo, por ejemplo, de lo que dure una sesión en el Parlamento, en el Congreso, donde las sesiones en los países desarrollados no pueden durar más de 2 horas, porque nadie les prestaría atención y la gente se iría por la tangente, ¿no? Entonces tiene una duración, terminan pasado ese tiempo y siguen al otro día, donde la gente pueda realmente estar fresco y estar lúcido para sesionar. En las reuniones de las empresas, de las grandes empresas, también la duración de una reunión nunca excede ese tiempo, porque si no nadie le prestaría atención. Entonces eso es muy importante, la duración. ¿Por qué les cuento? Por ejemplo, los maestros, los profesores en los colegios, la duración de su clase es no más de 45 minutos, porque si no, la mente se distrae y se va para cualquier lado, realmente no presta atención. En algunos países de Sudamérica, por ejemplo, en el Senado, las sesiones son interminables. Son las 4 o 5 de la madrugada y siguen, pero claro, todos dormidos, sin prestar atención, y después se despiertan ahí y levantan la mano y votan cualquier cosa porque no pueden ser esas sesiones tan interminables. Entonces, qué importante sería tener sesiones cortas y la duración. A esto lo quiero realmente llevar para la comparación de lo que dura una cuarentena. Ustedes vieron que en muchísimos países que han tenido muchos infectados, la cuarentena fue muy escasa, muy corta, igual siguen con las medidas de protocolo, igual tienen infectados, pero las cuarentenas son cortas y están en la vida casi normal, están volviendo a la vida casi normal. Países como Uruguay y Paraguay prácticamente no han tenido cuarentena, pero tienen muy pocos infectados y su sistema de salud estaba bien fuerte, bien sólido, con el cual no han necesitado eso y prácticamente no hay infectados, hay muy pocos y están casi en la vida normal. Otros países como Perú tienen muchísimos infectados, muchísima gente, muchísimos muertos, pero también cuenta la pobreza. Entonces, al tener mucha pobreza, al no estar preparado, un virus así ataca muchísimo. Hay otros países de Sudamérica que también tienen cuarentenas de más de 90 días. Entonces, yo me pregunto, ¿ustedes creen que es lógico, es normal una cuarentena de más de 90 días? Donde la gente ya está hastiada, ya está cansada, ya no soporta más, ya quiere ver a los familiares, ya quiere trabajar. ¿Es normal? A mí me gustaría saber qué opinan ustedes, porque realmente creo que una cuarentena tan extensa, ya la gente no tiene más ganas de hacerle caso a lo que diga el gobierno, de cuidarse, de usar barbijo, ya no quiere más nada, ya quiere la libertad. Entonces creo que está para reflexionar si las cuarentenas muy largas sirven o realmente
si las cuarentenas cortas, pero intensas, son más útiles porque salvan más vidas. Bueno, esto es todo por hoy. Quisiera saber la opinión de ustedes, así como me escriben y me ponen un montón de cosas, a ver qué opinan. Si es bueno la cuarentena larga, una cuarentena donde estén más de 90, 100 días y los negocios se están fundiendo, la gente ya no da más, o si relajando la cuarentena y volviendo casi a una vida normal con protocolos, por supuesto, con los cuidados, porque esto es muy fuerte. No estoy diciendo o no estoy a favor de no cuidarse, estoy a favor de cuidarnos todos, pero con ciertas libertades, porque 90 días de cuarentena o más de 90 días es mucho tiempo. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Los quiero muchísimo. Gracias por estar ahí, por compartir estos momentos conmigo, por todas las cosas lindas y por los miles y miles de seguidores que tengo cada vez más. Así que les agradezco. Este besito para ustedes. Los quiero mucho. No me dejen sola.